Hola a todos, soy Elena, chica geek. Quizás en alguna ocasión tenías una foto de una persona a la que le querías borrar el fondo, pero claro, es una operación bastante complicada. En este vídeo te muestro una herramienta con la que puedes eliminar el fondo de una foto con un simple clic y en unos pocos segundos. ¡Vamos allá! Pues sí, efectivamente, eliminar el fondo de una imagen es una tarea bastante complicada. Bueno, más que complicada, es laboriosa, porque tienes que seleccionar con mucho cuidado la silueta de la persona que aparece en la foto para luego poder borrar el fondo y dejarlo transparente. Por eso, cuando he descubierto la herramienta que os muestro en este vídeo, sabía que os la tenía que enseñar, porque funciona estupendamente, al menos con las fotos que yo he probado. Se trata de una herramienta online que se llama remove.bg y con la que puedes eliminar el fondo de una fotografía de forma completamente automática. Eso sí, un punto muy importante a tener en cuenta es que de momento solo funciona con fotos en las que aparecen personas. Vamos, que no puedes utilizar con esta herramienta fotos en las que aparezcan objetos y en las que les quieras eliminar el fondo. De momento solo funciona con personas, pero eso sí, como vais a ver, lo hace estupendamente. Además, remove.bg es muy fácil de usar. Puedes utilizar tanto fotografías que hayas visto online en internet utilizando la dirección de la fotografía, la URL concreta de esa imagen, o también puedes seleccionar cualquier foto que tengas en el disco duro de tu ordenador y subirla a la herramienta. Una vez hayas hecho esto, verás que el proceso toma apenas unos pocos segundos y la herramienta enseguida te presentará esa imagen que has subido o que has seleccionado de internet, pero sin el fondo. Únicamente aparecerá la silueta de la persona recortada contra un fondo transparente. La imagen generada es una imagen en formato PNG con fondo transparente, lógicamente, y por cierto, otro punto importante que debéis tener en cuenta es que la imagen generada con fondo transparente es de tamaño inferior al de la imagen original. Y una cosa, hasta ahora os hablaba de cómo utilizar remove.bg desde el ordenador, pero esta herramienta online funciona exactamente igual en vuestro teléfono móvil. Solo tenéis que visitar remove.bg desde el navegador web de vuestro dispositivo y podréis realizar exactamente el mismo proceso de la misma forma. Elegir una imagen online que hayáis visto por internet o seleccionar una foto que tengáis en la galería del móvil, luego esperar el proceso de unos pocos segundos en los que remove.bg elimina el fondo de esa imagen y por último guardar la imagen resultante directamente en el móvil para luego poderla utilizar como queráis. Y ya que estamos, ¿qué puedes hacer con una imagen a la que le has eliminado el fondo? Bueno, quizás eso era precisamente lo único que querías hacer, borrar el fondo de la imagen, con lo cual ya lo has conseguido, pero tener una foto de estas características también te da pie a hacer cosas más creativas con ellas. Por ejemplo, ahora que ya no tienes fondo, puedes poner un fondo nuevo a esa imagen y así crear un montaje de foto en tu editor de imagen favorito. Puedes utilizar cualquiera, solo necesitas que tenga soporte para capas, porque de esta forma podrás poner la silueta de la persona en una capa y un nuevo fondo inventado en otra capa de esa misma imagen. Por ejemplo, en estas fotos que he creado con Pixelmator, que es un editor de imagen para Mac muy sencillo, me podéis ver visitando el Apple Park, la oficina de Apple en California, o también cuando estuve de visita en las oficinas de Microsoft y me reuní con Bill Gates. Otro uso que le podéis dar a estas imágenes PNG con fondo transparente es utilizarlas como stickers para WhatsApp. Recordad que hace unas semanas hice un par de vídeos en los que os explicaba cómo crear stickers para WhatsApp, tanto en iPhone como en Android. Y si sois usuarios de Telegram, también tengo otro vídeo en el que os explico cómo crear stickers para Telegram, y para estos también podéis aprovechar estas imágenes con fondo transparente. Así que, como veis, más allá de la posibilidad de poder eliminar el fondo de una imagen de forma completamente automática, que ya es bastante útil de por sí, con esta herramienta, con remove.bg, podéis crear imágenes que luego podéis utilizar en stickers, en montajes de fotografía, en fin, en cualquier cosa que se os ocurra. Y eso es todo. Como veis, remove.bg es una herramienta muy fácil de usar, con resultados que realmente son muy buenos. La calidad final siempre depende un poco de la foto que uséis, pero en general a mí me ha sorprendido bastante y para bien. Y con las fotos que obtengáis con fondo transparente, pues ya podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación y creatividad. Si te ha gustado este vídeo y te ha gustado la herramienta que te muestro en él, hazme un like. Recuerda que en mi canal de YouTube, además de enseñarte a hacer cosas chulas con tus fotos, como en este vídeo, puedes encontrar
todo tipo de material relacionado con tecnología. Aplicaciones online, aplicaciones de móvil, redes sociales, gadgets, trucos, tutoriales y un montón de vídeos siempre explicados de forma muy sencilla y destinados a que le puedas sacar todo el partido a la tecnología en tu día a día. Si aún no te has suscrito, hazlo ya, porque así no te perderás ninguno de mis nuevos vídeos. Y por supuesto, compártelos con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.